Hace como una semana y media alguien de esta comunidad me regaló un libro muy tuanis y me dice, aquí está para que lo leas, pero yo ese día tenía que grabar podcast con Germán y no sé qué, estábamos donde Diego. Entonces llego a la casa y ellos se pusieron a hablar de cosas que a mí no me interesaban, algo de música de los 80s o algo así, y mi conocimiento es nulo al respecto. Entonces me puse rápidamente a ver el libro, y entonces lo que hice fue que de cierta forma dije, voy a ver el índice, y entonces agarré el índice y comencé a leer, y con eso me dio una buena idea de qué va a tratar ese libro que me regalaron, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido específico del libro a la luz del índice? Y hoy nos vamos a enfocar en un momento en el que Jesús va a hacer algo parecido. Lucas nos va a mostrar un índice de lo que va a hacer el ministerio de Jesús. Entonces, qué bonito que hoy podamos adentrarnos a ver lo que de cierta forma nos pone la mesa para lo que vamos a estar analizando en Lucas durante todo el resto del año. Si les parece, oramos y comenzamos. Padre, gracias por el tiempo que nos das hoy. Te pedimos que tu palabra expuesta, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, obrando en conjunto con ella, Señor, sea la forma, Padre, en la que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, Padre, para la gloria tuya, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted no me está siguiendo, puede hacerlo como siempre en ese código QR que está viendo en pantalla. Ahí salen las notas que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Puede escanearlo y con eso continuamos. Y si no, pues en la tarjeta de conexión que le brindaron. Hoy queremos ver 5 puntos. Usted los tiene en las notas. Queremos iniciar con un poco de contexto en Lucas. Tenemos 2 meses y medio de no tocar Lucas porque estuvimos haciendo una pequeña pausa para tocar el tema de eclesiología, de la iglesia local, universal, en contacto con el mundo. Después de ver ese contexto en Lucas, vamos a hablar de el ungido de Dios, porque hoy Jesús va a hacer una referencia muy clara en ese sentido. Y luego vamos a ir a los 2 puntos que le dan el título a la enseñanza de hoy, que es rechazo y asombro, para después cerrar en unas aplicaciones. Así que si usted me está siguiendo, el texto de hoy ya lo leímos. También la intención de leerlo de previo es que usted lo pueda digerir un poquito antes de que yo comience, pero también porque son 24 versículos y entonces leerlo aquí puede tomar sus buenos 2 minutos y medio. Pasemos siquiera al contexto en Lucas. Usted está viendo acá en pantalla Lucas, Jesús, el hombre perfecto, le hemos puesto porque Lucas está queriendo mostrarnos algo específico respecto de lo que está haciendo Jesús y de quién es Jesús. La primera parte, que ya la vimos, de marzo a junio de este año, le llamamos preparación, y fue los primeros 4 meses en los cuales estábamos hablando de Jesús desde que es anunciado hasta que en efecto nace, crece, lo vemos en el templo y termina con Jesús siendo bautizado, siendo llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí cortamos, ahí dijimos, bueno, vamos a parar ahí. Esta sección, este bloque que nos va a ocupar todo el segundo semestre del año, si Dios quiere, hasta finales de diciembre, va a ser el ministerio en Galilea. Lucas hace como 4 bloques, y este segundo se va a enfocar de Jesús llevando a cabo su ministerio en la zona del norte de Israel, que está en Galilea. Después va a bajar al ministerio en Judea y Samaria, y eso va a ser el primer semestre del próximo año, si Dios quiere. Y hacia el segundo semestre del próximo año cerraremos con a donde apunta todo en el libro de Lucas, que es el camino a Jerusalén, que es Jerusalén como tal. Lucas tiene como esa flecha queriendo mostrar cómo Jesús va encaminado hacia Jerusalén. Y de hecho el último versículo que vamos a ver este año, si Dios quiere, dice: y Jesús se propuso a sí mismo ir hacia Jerusalén. Y con eso Lucas nos va a mostrar hacia dónde se está moviendo este ministerio de Jesús. Pero todo este semestre vamos a estar en el norte, vamos a estar en Galilea. Y entonces la pregunta es, ¿qué vimos en este bloque de preparación, el de arriba? Pues en preparación, Lucas nos hace una pequeña introducción, nos muestra la identidad de Jesús. Si algo es claro, es que hay una intención de decir, este es el Hijo de Dios, este es alguien especial, este niño no es cualquier niño. Y nos lo dice de varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, llevándonos literalmente por una genealogía, diciendo era hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Adán, hijo de Dios, para decir con toda certeza, este niño es realmente el Hijo de Dios. Y en esa dinámica que veíamos varias personas, una de ellas es Juan el que bautizaba, que juega un rol importante y está en escena durante este bloque 1, pero para el segundo bloque de Lucas ya se les acabó el presupuesto, lo sacaron de la escena, no sale más el actor, y entonces va a tener pequeñas apariciones nada más Juan,
casi que a distancia, pero no siendo un personaje tan relevante en este bloque de ministerio en Galilea. ¿Dónde vamos a estar? Galilea, que es el norte, en diferentes ciudades. ¿Cuáles? Bueno, el día de hoy estamos en Nazaret y también nos moveremos a Capernaum. De hecho, Jesús para este momento ya estuvo en Capernaum. Y es algo que quiero explicar antes de que comencemos. Entre el versículo 13 de Lucas capítulo 4 y el versículo 14, que usted lo lee en medio segundo, porque se ve como que están directamente, Lucas está omitiendo lo que podría ser fácilmente como un año en la vida de Jesús. De hecho, si usted es un estudiante de esos que pone atención y que toma notas y ha llevado el estudio de la vida de Jesús, sabe que la tentación es semana 7 y este pasaje que vamos a ver hoy en Nazaret es semana 15. O sea, hay un chorro de pasajes que en el estudio de la vida de Jesús que hacemos en esta congregación, que es cronológico, están entre ambos. Y Lucas los omite. Es toda la parte de los primeros discípulos en Juan, luego en Caná, la boda, que va al templo, que habla con Nicodemo, que el famoso Juan 3:16, que pasa por Samaria, habla con la samaritana. Todo ese trayecto, todo ese montón de cosas pasan entre el versículo 13 y el versículo 14. Y usted dice, pero ¿por qué Lucas no nos contó esto? ¿Por qué Lucas no nos dice ese detalle? Si aquí yo lo leo de un versículo para otro. Bueno, Lucas quiere hacer énfasis en ciertas cosas específicas en relación con el ministerio de Jesús. Y la actividad clave, como les decía, es el inicio del ministerio. Si usted lo ve, versículo 18 dice con claridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Lucas nos está queriendo decir, bueno, Jesús, dijo, esta es la razón por la cual he venido a hacer mi ministerio. Es esto para lo cual estaré aquí. Así que no es que los autores bíblicos se contradicen, sino que tienen diferentes intenciones a la hora de mostrarnos los eventos en la vida de Jesús. De hecho, Juan dice con claridad al final del libro de Juan que no alcanzarían los libros para contar todo lo que Jesús hizo. Así que no hay ninguno de todos los 4 evangelios que esté siendo exhaustivo, sino que nos cuentan los elementos que parecen convenientes, y por eso hemos querido estudiar Lucas como Lucas, para decir ¿qué está queriendo presentar Lucas? ¿Cuál es el enfoque de Lucas a la hora en la que lo hacemos? Y por eso intentamos, no sé si usted lo ha notado, que esto no se sienta como el estudio de la vida de Jesús, porque es diferente. No estamos tratando necesariamente de armonizar toda la historia cronológica, sino tratando de ver la perspectiva de Lucas respecto de quién es este Jesús. Y Lucas nos va a decir que dentro de esta dinámica el ministerio inicia. Hoy nos da el índice, que ya casi lo leemos. Pero adicionalmente un punto clave en esta etapa es que la fama de Jesús se está extendiendo. Si usted revisa conmigo, puede ver el versículo 14. El 14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Pero no solo el inicio de este pasaje, de este bloque de hoy nos lo va a decir, sino también el final. Vea el 37 aquí abajo. Dice: y su fama se extendió por todo aquel lugar. Pero luego el versículo 15 del próximo capítulo dice exactamente lo mismo. Nos dice, sin embargo, la fama de Jesús, usted la tiene en las notas, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Si algo es cierto en esta etapa, en este segundo momento, es que ya Jesús es famoso. La gente sabe de él y está comenzando a ir. ¿Dónde? En Galilea, en el norte. ¿Y qué está haciendo? Su actividad ministerial. Pero dentro de esto, un tema que veíamos en la preparación era la importancia del rol del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, Lucas nos decía, vea, es que es evidente. Desde que estuvo con Juan el Bautista y se movió de Juan el Bautista porque notó que era Jesús, y desde que llegó y le dijo, este niño será lleno del Espíritu, y desde que lo vimos también con los profetas y los que habían anticipado el momento de Jesús, Lucas nos está queriendo hacer un énfasis mucho mayor que lo que nos hacen los otros evangelistas en esto es una obra del Espíritu Santo. Hay quienes dicen que eso viene derivado del hecho de que Lucas no solo escribe Lucas, sino que escribe también Hechos. Y escribe los eventos de Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos, pero también escribe Hechos 9, donde sucede el tema con Cornelio, y después cuando va a llevar a los Efesios. Y además Lucas anduvo mano a mano con Pablo, que obviamente es un gran expositor del rol y la obra del Espíritu Santo, mucho más claro que tal vez lo que lo podría tener
incluso hasta, no sé, Mateo o en algún momento. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo para Lucas es muy clara y la mete en sus 2 tomos. Recuerde que Lucas escribe décadas después de que suceden estos eventos, ¿verdad? No fue como que los escribió en el mismo momento. Entonces, un Lucas mucho más maduro, con un rol del Espíritu Santo mucho más evidente para él. Lo vimos en el capítulo 1 y en el bloque 1, y ahora en el bloque 2, en Ministerio en Galilea, Lucas no nos lo va a dejar pasar. Si usted lo ve, comienza por esa misma línea. Versículo 14 dice, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama. Y cuando Jesús inicia a decir cuál es su ministerio, va a comenzar citando a Isaías y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si algo nos hace ver Lucas estamos a punto de comenzar a ver el ministerio de Jesús. Y en eso, lector, Teófilo, el primero, el más directo, digamos, no obvie la relevancia del Espíritu Santo. No permita que usted, cuando comience a ver ese montón de detalles, se le vaya que esto es una obra que también está realizando el Espíritu Santo. En relación con ese Jesús que va a comenzar a hacer milagros, va a comenzar a mostrar sanidades, va a comenzar a hacer señales. Y esas las hace en el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, como dice Isaías, reposando sobre él. Pasamos entonces a la sección número 2, que es el ungido de Dios. El ungido de Dios se relaciona con lo que Jesús dice. Así que si usted quiere, puede pasar conmigo a el versículo 16. Dice que está en Nazaret, entra un sábado a la sinagoga, como era costumbre, va a hacer la lectura, lee el libro de Isaías y cuando lo desenrolla encuentra un pasaje. Y ese pasaje leía a varios autores, varios del criterio de que no fue casualidad, no fue como que Jesús abrió y fue como, ay, mira, qué vacilón, bueno, voy a leer sino que buscó Isaías, lo que hoy conocemos como capítulo 61. Isaías era un rollo, un solo rollo que había el libro completo, y entonces pues abre el libro como tal y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. En sencillo, estas palabras tan clave, la Biblia nos dice que cuando Él dice esto y después les dice, hoy se cumple la Escritura, todo el mundo está así. Porque saben que no son poca cosa. Son palabras que ellos conocen. Para los judíos del tiempo, obviamente conocen a Isaías, obviamente conocen con profundidad a Isaías y saben que este texto y el hecho de que Jesús diga, hoy se cumple esta Escritura, está diciendo que Él se posiciona a sí mismo como el Mesías. Estos son textos mesiánicos. El año del favor del Señor visto en Isaías tiene que ver con ese año de la redención, del Redentor que habría de venir. Ve al versículo 8 del capítulo 49 en Isaías. Dice, así dice el Señor, en el momento propicio te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Otras versiones dirán, el día de mi salvación o el día de mi favor. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo. Vea el capítulo 63, versículo 4, más abajo en sus notas. Dice, ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Y tal vez más claro, el capítulo 58 de Isaías, versículos 5 y 6, dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza. A eso llama de ustedes, escuche bien, día de ayuno y el día aceptable al Señor. El ayuno que he escogido, escuche si esto se le parece al texto que tenemos en pantalla, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. Jesús está diciendo de una manera muy directa, esto que ustedes ven hoy se cumple hoy en mí, y les está queriendo decir, vean, eso significa, si usted entiende bien el texto, que yo soy el Mesías. No con poca cosa, que dice el texto, que todos lo comienzan a ver con los ojos pelados, escuchando a ver qué va a decir. Es que ese era el hijo del vecino. Yo lo vi jugando fútbol, chiquillo, jugaba play conmigo. Y ahora resulta que está llegando y dice semejantes palabras. Ningún predicador probablemente había dicho semejante cosa.
ningún maestro que llegaba a visitar y que le permitían enseñar algo. Estos pasajes, esta idea del año del favor del Señor es comprendido para los judíos como el año de la redención, el momento en el que llegaría el Salvador, el año del favor del Señor. De hecho, ellos lo anticipaban, lo habían anticipado por siglos y sabían que cuando llegara, pues iba a tener una serie de expectativas que él tenía sobre él. Pero Jesús está diciendo: yo cumplo hoy estas escrituras. Ahora, ¿para qué es que está siendo Jesús ungido? Dice el versículo 18: me ha ungido. Usted puede ser ungido de varias maneras. Una es pues literal, ¿no? Con algún tipo de aceite o algo por el estilo. Pero ungido en general significaba que usted iba a ser comisionado para un rol, para una misión, que iba a ser seleccionado para algo en específico. Y Jesús es ungido, dice, para anunciar buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Si usted lo ve en detalle, está diciendo que viene a generar redención, liberación de la opresión, en este caso la pobreza, de la cautividad, de la ceguera. Y en muchos casos, algunos escritores y teólogos dicen, está refiriéndose primordialmente a temas de índole espiritual. Hay otros que dicen, vamos a verlo en ambos sentidos, espiritual y físico. Y de hecho, no es poca cosa que en las próximas semanas vamos a ir viendo a Jesús cumplir justamente eso. Es más, de hecho, hoy mismo vamos a comenzar a ver un pasaje en el que esto mismo Jesús lo lleva a cabo. Pero Jesús ha sido ungido, el Espíritu del Señor está sobre él para realizar toda esta serie de cosas. Pero hay algo muy interesante, que si usted tiene Isaías 61 ahí a la par, usted se va a dar cuenta de que hay algo que falta. Jesús cita Isaías 61 versículos 1 y 2, pero termina en Lucas con a pregonar el año del favor del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué no leyó lo que sigue? Vea lo que sigue en Isaías capítulo 61 versículo 2. Dice, me ha enviado a sanar corazones de los heridos, proclamar libertad a los cautivos, liberación de los prisioneros, pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no lee esa parte. Ahora se dice, ¿será que se le olvidó? ¿Será que el manuscrito lo tenían? ¿Será que se les perdió? Definitivamente no. Leía unos teólogos que decían, no era momento todavía de predicar venganza. Ya llegaría el momento. Ya llegaría el momento para Jesús de decir, hey, falta otro día. Y es un día temible, como dice Joel, el profeta Joel. Pero hoy, en Lucas 4, en este momento en Nazaret, Jesús está predicando redención. Todavía no está predicando destrucción, venganza, el día de la ira del Señor. Ya llegará el tiempo y lo veremos también en Lucas a finales del próximo año, si Dios quiere. Pero Jesús entonces dice, este es el tiempo de la redención, arrogándose sobre sí mismo esa capacidad de ser ese ser humano que habían esperado por tanto tiempo y sobre cual había también tantas expectativas. Esas expectativas nos llevan a ver por qué Jesús es rechazado por los nazarenos, que lo escuchan. La sección número 3, si usted sigue en las notas, habla de ese rechazo que tiene por la gente de Nazaret. Y no es tan difícil de entender. Piense que usted toda la vida creció con un amiguito con el que usted hacía, no sé, dependiendo de su lugar de donde se crió y el momento de vida, usted tal vez, no sé, bajaba jocotes de los árboles, o se tiraba en bici, o jugaba fútbol, o jugaba casita, o lo que fuera. O sea, usted hacía cualquier cosa. Y de la nada, esa misma persona dice, yo soy el Mesías. Y todo el mundo lo ve ver como suave. Pero es que usted es el hijo de José. Vea el versículo 22. Todos dieron la aprobación porque habló muy lindo, porque dijo palabras de gracia, dice otra versión. Pero se preguntaban lo siguiente, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo impacta el hecho de que usted haya conocido y tenga expectativas sobre una persona? Sobre Jesús pesan, sobre el rol que Jesús iba a cumplir, pesan milenios de expectativas. Un pacto adámico en el cual Dios había jurado con Adán un pacto de establecimiento con él, de ser fructíferos, de llenar la tierra, y eventualmente también entonces lo que llaman el protoevangelio en Génesis 3, de que la simiente de la mujer pisaría a la simiente de la serpiente,
en ese pacto, en ese momento inicial. Se esperaba que llegaría en algún momento esa simiente, ese hombre que llegaría a hacer eso. Pero después también se renueva y se expande con el pacto noético, con Noé. Después del arca y después del diluvio, Dios expande su pacto y lo renueva también con Noé, diciéndole: sea fructífero, multiplíquese, y adicionalmente yo no voy a volver a llenar la tierra de agua como lo acabo de hacer. El siguiente pacto es unos capítulos después con Abraham, donde le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de ti te daré una descendencia que no podrás contar. Pero después de Abraham también viene el pacto con Israel mismo. Jacob, nieto de Abraham, cambiado el nombre de Israel, donde Dios le dice también a Israel, ese pacto les dice: de ustedes les daré la ley, a ustedes serán los que podrán conocerme, serán ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Y los escoge y los saca de Egipto. Años después vendría el pacto con David, el pacto davídico, de donde su trono no tendría en ningún momento fin. Su trono sería el trono para todos los tiempos, en 2 Samuel capítulo 7. Entonces, piense todas las expectativas que tiene un judío respecto de la persona que llegue a ser el Mesías. Iba a ser un rey, de acuerdo con lo que se le dijo a David. Iba a ser un líder importante que además pensado para la nación de Israel, porque el pacto era con Israel, según el pacto con los israelitas. Y además tendría que ser descendencia de Abraham. Entonces, un montón de expectativas sobre este joven que resulta ser que era el hijo de José. Y está diciendo: yo soy. Hoy se cumple esa escritura en presencia de ustedes. El pacto de los judíos, los judíos lo pensaban solamente para Israel. Entonces el hecho de que Jesús les dé a entender lo que les da a entender en el bloque siguiente del texto que estamos viendo hoy, es para ellos realmente una ofensa. Vea el versículo 23 en adelante. Ustedes me van a decir: médico, cúrate a ti mismo, haz lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, que nos confirma que ya Jesús había hecho otras cosas antes de llegar aquí. Lucas mismo lo reconoce. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda, y escuche este par de ejemplos. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años, de modo que una gran hambre en la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Ahora se dice: ¿dónde queda Sarepta? ¿Dónde queda Sidón? En muy sencillo, no en Israel. Queda al norte de Israel, queda la zona que hoy conoceríamos como el Líbano, pero no en Israel. Eso es lo importante. Elías, el profeta, el gran profeta, ¿no?, del Antiguo Testamento para los judíos, el que es llevado al cielo, resulta ser pasaje incómodo para los israelitas del siglo I. Resulta ser que en un momento de mucha necesidad lo mandaron a una viuda, situación baja a nivel social, y en Sarepta, fuera de nuestros límites, de nuestros confines. Vean, yo imagino que aquí la gente ya comenzó a pelar los ojos, porque saben lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué les está diciendo? Ya casi lo vemos. Pero les dice, para terminar de hacerla, además, en Israel, se lo prometo, que había muchos con enfermedad de la piel cuando Eliseo vivía. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Ahora usted dice: ¿dónde queda Siria? No importa si no lo sabe, no en Israel. Siria queda hacia el este de Israel, como noreste, y no, lo importante es que no es Israel. Naamán no era un israelita. Entonces Jesús les tira 2 ejemplos de 2 señores profetas del Antiguo Testamento, en el que les dice: es que ustedes querían que esto fuera solamente para ustedes, y lo que les viene a decir es: este pacto será también para otros, más allá de los confines, más allá de las fronteras de Israel. Y es una intención clara de Lucas, y eso lo vamos a ver en muchos espacios a lo largo del libro, de presentar a Jesús como ese hombre que es el Hijo de Dios con un alcance universal. Lucas, a lo largo de su texto, no solo del tomo 1, que es Lucas, sino también del tomo 2, que es Hechos, va a querer mostrar con absoluta claridad: esta idea no era solamente para los judíos. Queremos ir a Jerusalén en Lucas y queremos salir de Jerusalén en Hechos. Y eso es todo lo que vamos a ver en Hechos, la iglesia saliendo desde Jerusalén hasta los fines o hasta los confines de la tierra. La viuda de Sarepta, ¿cuál era su característica? No voy a contar toda la historia hoy porque no hay tiempo, pero
La viuda de Sarepta, lo más característico de ella es que no tenía absolutamente nada. No tenía nada que ofrecerle a Elías. Absolutamente nada. Conocía su carencia tan plena. Naamán el sirio, esta la cuento rápidamente. Llega Naamán, era un gran general, era un gran guerrero. Llega a donde Eliseo y le dice: Eliseo, yo sé que usted, bueno, manda un emisario más bien, y le dice: yo sé que usted es muy bueno, no sé qué, espera que yo estoy enfermo, tal cosa, ¿qué hago? Y Naamán espera que Eliseo diga: bueno, ya voy a ir y te sabe, no sé qué. Y Eliseo le dice: vaya y se mete 7 veces en el río. Y se sale y se mete 7 veces. Con eso está. Y Naamán llega, le cuentan y Naamán dice: lo voy a matar. Se enfurece. ¿Cómo es posible que ni siquiera me venga a ver a mí, que soy tan importante? Y entonces el siervo de Naamán le dice: señor, pero usted vino desde allá para ver a este señor, porque no hace lo que le dice, para ver si acaso. Uno necesita gente así en la vida, alguien que le diga: no seas baboso. Y entonces en efecto lo hace. Naamán lo hace, va y se mete y queda sano. Pero ¿qué aprende? ¿Qué corresponde que Naamán haga en ese proceso? Humillarse. Si la viuda de Sarepta reconoce su absoluta carencia, su incapacidad plena, Naamán lo que reconoce es el tener que dejar su orgullo personal. Y entonces Jesús, de cierta forma, les está imputando a los que lo escuchan, a los israelitas, diciéndoles: ¿saben qué? En otro tiempo hubo gente que también pensaba parecido a ustedes, y no fue a ellos que se enviaron a los profetas, ni a Elías ni a Eliseo, sino que se terminaron enviando a otras personas. Y el 28 dice: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Por qué se enfurecieron? Porque Jesús les está imputando orgullo espiritual. Jesús les está diciendo: ustedes creen que esto es solo para ustedes. No es solo para ustedes, esto se va a abrir. Y eso para un judío del siglo I era impensable, al punto de que lo quieren matar. Es tal el nivel de rechazo que lo quieren matar. Lo agarran, Nazaret queda como en una colina, y lo quieren llevar al monte, a la cumbre de la colina, para poder tirarlo del precipicio. Pero Jesús les dice: hoy no es el día. Pasa por medio de ellos y se va. Ahora, no es poca cosa lo de hoy no es el día, porque nos muestra a un Jesús que está tan en control de todo lo que va a pasar en su ministerio, que Él mismo decide cuándo muere. Y eso es poder y autoridad, como lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero alguien que pueda decir: no es hoy cuando usted tiene derecho a matarme, sino en unos años, es alguien que tiene la papa en la mano. A Jesús lo rechazan, pero a su vez, a su vez entendemos que esta idea, estas expectativas estaban tan arraigadas en los judíos, que sus propios discípulos, que pasan años con Él, que lo ven morir y lo ven resucitar, cuando llega Hechos capítulo 1 y Jesús ya está a punto de ascender, y por 40 días, Hechos capítulo 1 versículo 3, por 40 días Jesús se les aparece y les habla del reino de Dios. Ojo la pregunta antes de que Jesús ascienda. Esta es la pregunta de: ya se va a ir, déjenme un buen mensaje. O sea, como ya no te voy a ver más, esto es lo último que quiero decir. Y ojo lo que le dicen. Entonces los que estaban reunidos con Él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? 3 años habían pasado con Él, lo vieron morir, lo escucharon hablar, lo vieron hacer milagros, lo vieron irse a la zona donde había chanchos, los gadarenos, claramente no eran judíos. Lo vieron irse a Cesarea de Filipo, donde había paganos. Y aún así le preguntan: ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Los judíos tenían eso tan metido en su cabeza que no había forma de sacar que el pacto era solo para ellos, y que no se iba a poder de forma que no fuera solamente para ellos. Pero Jesús va a comenzar a recibir ese rechazo y a su vez a generar asombro en las personas. Inicialmente el asombro viene cuando Jesús dice las palabras de Isaías. Dice que todos, luego de que enrolló el libro, todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Hoy se cumple la escritura y dice: todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. En un primer momento todos dicen: wow, ¿quién es este que está hablando así? Acto seguido, explica lo que está queriendo decir, deja de recibir el asombro. Pero en el siguiente bloque, en el siguiente pasaje, vemos cómo el asombro vuelve. Dice
que Jesús baja después de que lo intentan matar. Él les dice, hoy no, no es conmigo. Jesús se baja a Capernaum, a un pueblo de Galilea, y el día sábado le enseña a la gente. Y dice el 32 que estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba ¿cómo? Con autoridad. Del versículo 36, después de lo que sucede, le dicen o se preguntan, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Si bien es cierto que algunos lo van a rechazar por algunas de sus enseñanzas, el ministerio de Jesús, que comienza con este primer bloque, una vez que Lucas nos da el índice, dice de qué se va a tratar, una vez que eso sucede, el ministerio de Jesús comienza a generar asombro en las personas. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad y con poder. No como tal vez lo que ellos estaban acostumbrados a ver, que a veces era muy de los dientes para afuera. El primer evento que Lucas narra tras el índice que nos dio es precisamente una liberación de un cautivo. Recuerde lo que decía el texto de Isaías 61, decía proclamar libertad a los cautivos, y a partir del versículo 31, lo que va a hacer Jesús justamente es liberar a un cautivo. ¿Cautivo de qué manera? Pues decía que era un espíritu maligno, estaba poseído por un espíritu maligno. Y así va a seguir. Las próximas semanas tenemos más tiempo de hacerlo, pues hoy no profundizaré en eso, pero vamos a ver a Jesús cumpliendo exactamente lo que el índice decía que iba a hacer. Vamos a verlo con los pobres, vamos a verlo con los cautivos, vamos a verlo con los oprimidos. Vamos a ver cómo a eso les está mostrando el año del favor del Señor, el momento de la redención, para aquellos que pudieran aceptarlo, para aquellos que tuvieran la humildad, se reconocieran en carencia espiritual de decir, sí, este es el momento. Para aquellos que reconocieran quién Él es. Y en este primer bloque Lucas nos da una muestra clara de que los mismos demonios sabían quién era Jesús. Que usted ve el versículo 34, el demonio o el espíritu maligno le dice, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio no tiene dudas. La gente va a tener dudas, pero el demonio lo conoce a Jesús, sabe quién es. No se trata meramente de un tema de teología, se trata de un tema de conocimiento y sometimiento y obediencia, no solamente de mera teología, porque decía alguien, la teología de Satanás es mucho más clara, correcta y plena que nosotros. Conoce a Dios de una manera mucho más clara que nosotros. Sabe quién es. No se equivoca con elementos teológicos que nosotros a veces estamos discutiendo, pero no por eso lo obedece, no por eso lo agrada. Así que no es meramente un elemento de conocer los aspectos teológicos como este demonio, sino también de poder someterse a él. Jesús entonces manifiesta en este pasaje poder y autoridad. Y decíamos, el mayor de los poderes y la mayor de las autoridades la tiene alguien que dice, usted no decide cuándo me mata. Yo decido cuando entrego mi vida y la vuelvo a tomar, como nos dice Juan 10. Eso es poder, eso es autoridad puesta en práctica. Vamos a ver a Jesús mostrar su poder y autoridad sobre muchas otras cosas. No solo por el mundo de lo metafísico y lo sobrenatural, sino también sobre el mundo de lo natural. Sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, los eventos de la naturaleza. Todo eso en las próximas semanas. Vamos a ver a un Jesús mostrando cómo Él está en poder y en autoridad sobre todos estos. Pero Jesús entonces, ante este acto inicial de un índice que nos muestra Lucas de qué es en lo que va a consistir el ministerio de Jesús, recibe una respuesta mixta. Rechazo por un lado, asombro por otro lado. Y ahora nos corresponde pensar, ¿qué nos dice a nosotros este pasaje? ¿Qué nos dice a nosotros cuando leemos estos textos de decir, bueno, ¿y cómo lo entiendo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué significa para mi vida? La primera pregunta, la más clara de todas, es ¿quién es para nosotros Jesús, el ungido de Dios? El demonio lo reconoció con claridad. El demonio sabía quién era. Se lo dijo, el Santo de Dios. Y Jesús no lo dejaba hablar. Sus paisanos, los nazarenos, dudaron de él. Él dijo,
hoy se cumple esa escritura y los paisanos como que no la creyeron mucho. Alguien escribió hace poco en una página que se llama Generación, que ha desarrollado Franco, que es parte de esta comunidad, Franco Murillo, escribió un artículo muy bueno que los dejo abajo para quien quiera analizarlo. Decía quién es Jesús para los ticos, y con lenguaje muy tico muestra quién puede, a veces quién pensamos que es Jesús. Algunos decían que era un bombero que llegaba a salvarnos cuando la casa está en fuego. Otro decía que era un mano de mantequilla, que se le caía a uno cuando uno más lo necesitaba, se le caía y se le resbalaba y no sé qué. Y él hace un análisis diciendo quién es realmente este Jesús y cómo debemos entenderlo. Y la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es este ungido de Dios para nosotros? Es una pregunta personal y directa que usted y yo debemos hacernos. Jesús, en este pasaje de Lucas 4, es claro que muestra su intención de venir a pregonar el año del favor del Señor a los que estaban en bancarrota espiritual, a los que se sabían que debían humillarse, que no tenían nada con qué presentarse. La viuda de Sarepta, Naamán el sirio, que le corresponde humillarse frente a lo que se le está diciendo. Jesús nos da ejemplo acerca de el tipo de personas que lo verán a él como el santo de Dios. Y la pregunta es personal para nosotros: ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es el ungido de Dios para usted y para mí? ¿Es una mera persona, un mero profeta, un mero maestro? ¿O es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el ungido de Dios, el Señor y también el Salvador? Jesús nos llama a todos a reconocer nuestra bancarrota espiritual. Si usted considera que usted puede llegar a Dios por medios propios, sepa que no lo va a lograr. Sepa que no hay manera de llegar a Dios y estar bien con Dios por medios propios. Requerís necesariamente de un mediador, un salvador, un redentor, un ser humano, Dios hecho hombre, que pueda cumplir la vida que nosotros nunca podremos vivir. Pero si ya hemos vivido en Jesús, si ya hemos sido transformados, nacidos de nuevo, usted dice, ¿qué me hace esto? ¿Qué me pone a pensar a mí? Para quienes ya estamos en unión con Cristo, como dice la Biblia. Bueno, yo pensaba en recordar que nunca tuvimos nada y por ende debemos seguir humildes. Nunca tuvimos nada, siempre estuvimos en bancarrota espiritual de cara a Él. Hasta que el Señor, en aquel gran día que usted pueda recordar, si es su caso, para usted mismo o en alguna época de su vida, llegó a ser ese todo, llegó a ser la razón de vivir, como decía la canción que cantábamos hoy. Pero nunca tuvimos con qué pararnos, nunca tuvimos en qué sostenernos de cara a Dios, y no lo tenemos hoy más que en Cristo mismo. Es Jesús nuestro único paraguas, nuestro único elemento sobre qué sostenernos, nuestra única plataforma, lo único que podemos establecer de cara al Padre. ¿Qué debemos hacer? Sigamos humildes. Cuidado con llegar a pensar que en algún momento somos entonces ahora diferentes porque éramos muy buenos o porque teníamos un elemento que Dios vio y dijo, no, pero es que ese era un chavalazo, a ese sí vale la pena rescatarlo, a ese sí vale la pena redimirlo. Nunca tuvimos nada, sigamos siendo humildes. Humildes porque también estas buenas noticias, este año del favor del Señor, que son de Jesucristo, esas buenas noticias de Jesucristo, como lo llama Pablo en Romanos, deben llegar a todas las esferas de la sociedad. Nos corresponde que el Evangelio sea predicado a todos. Y la pregunta es, ¿a quién estamos llevando estas evangelion, estas buenas noticias? ¿Con quién compartes? ¿A quién llevas la realidad del ministerio de la reconciliación? Dice 2 Corintios 5, que hablábamos de ser embajadores de Dios. El llamado es como congregación a todos nosotros de ser predicadores del Evangelio de Jesucristo. No solamente el que se para y le dan un micrófono, no solamente el que tiene un rol específico. Todo cristiano está encargado con la misión de predicar a las personas las buenas nuevas. ¿Cómo? Diciéndoles que Dios te ama y quédate como estás y Dios quedará. No parece ser lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús parece estar diciendo, estas personas se reconocían, se vieron en bancarrota espiritual. Así que la confrontación con el pecado personal también es necesaria. No hay posibilidad de ver la necesidad de un redentor si no comunicamos también
el carácter justo y santo de Dios versus a la imposibilidad del ser humano. Y la imposibilidad del ser humano solo es evidente a la luz del pecado. Si usted no reconoce su falta, su carencia, no hay cómo usted se dé cuenta de que comparado con Dios estamos ni siquiera en punto de comparación. Pero en una sociedad en la cual nos ha dado miedo decirle a cualquier persona, cualquier tipo de falla, cualquier tipo de elemento en el que no sea correcto, en el que no esté a nivel, porque, no sé, hay que ser políticamente correcto. Entonces el cristiano a veces se siente decir, ¿cómo? Pero ¿cómo le voy a decir yo a la gente que tiene pecado? No, esa palabra ya no se puede usar. Salió un artículo recientemente muy interesante acerca de la falta del uso de la palabra pecado en este siglo. Lo hemos querido sacar del lenguaje, ya no queremos decir pecado, connotaciones y demás. Sí es cierto que Dios ha mostrado su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por supuesto que es cierto, pero es cierto que éramos pecadores. Ese mismo versículo nos recuerda que estábamos en una situación de debe respecto de Dios. Así que seamos predicadores del Evangelio, no para destruir a alguien con mostrarle todas las cosas en las que tiene mal, sino para hacerle ver su necesidad de un mediador, de un redentor, de un salvador. A veces predicamos el evangelio de tal forma que la gente no siente necesidad de arrepentirse de nada. Hay un Dios que me ama, que quiere que estés con Él y que le gustas mucho. Súper, o sea, claro, así la iglesia, gente. Todo mundo, no hay que hacer nada, no requiere reconocer nada. Solamente, así como estás, así como soy, y así, Dios te quiere dejar así. El evangelio debe producir ojos fijos, y tal vez no que usted lo quiera mandar de una colina, puede ser un poco agresivo, pero sí es cierto que las buenas noticias de Jesucristo requieren que podamos comprender nuestra bancarrota espiritual, para después mostrar la verdad de la cruz, mostrar la verdad de que cuando debíamos todo, Jesús tomó el lugar que nos correspondía, para cumplir Él nuestra pena, para sustituirnos en la ejecución de la pena, y que el pecado que usted y yo debíamos pagar, lo cumpla Él, mientras que a nosotros nos es dada su justicia, como dice 2 de Corintios 5. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y todos aquellos que son hechos justicia de Dios, justificados en Dios, pueden decir, estoy bien con Dios, no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo por mí, ese Jesús crucificado y resucitado. Todos ellos entonces poseen, en ellos habita el Espíritu que estuvo sobre Jesús. Y yo solamente no quería dejar pasar esto, que cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí, se está refiriendo al mismo Espíritu que está en los que estamos en unión con Cristo, como dice la Biblia. Es una realidad reiterada, pero solamente no quería que le lleguemos a olvidar. Piense lo que significa. Significa que para el creyente el Espíritu Santo de Dios está en él. El Espíritu Santo de Dios está en él. Piense en esa realidad. O sea, eso es impensable. Con razón, Primera de Pedro dice, los profetas anhelaron ver nuestro día. Porque vieron, lo escribieron. Imagínense Isaías cuando escribió este pasaje. Se fue a la casa a cenar después de eso. Terminó de escribir Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, y listo. Imagínense cenando con su esposa diciendo, mi amor, viera lo que escribí hoy. ¿Qué significará? ¿Qué podrá ser esa realidad? Y usted y yo vivimos en un momento de vida en el cual podemos hoy conocer que el Espíritu que estaba sobre Jesús habita en nosotros, como una garantía de nuestra redención futura. Dice Efesios capítulo 1. Como las arras es el término que utiliza. Si usted tiene ciertos años, sabrá que antes se daban arras cuando usted se casaba. Unas monedillas ahí. Es una garantía de que usted va a hacer algo posteriormente. ¿Quién es para nosotros Jesús, el ungido de Dios? Esas buenas noticias de Jesucristo que deben llegar a todas las esferas de la sociedad. Como congregación, tiene una misión de llevar el mensaje a todos. Y el Espíritu
que estuvo sobre Jesús habita hoy en quienes hemos sido redimidos por Él. Siempre nos gusta pensar qué se nos modela en este pasaje, qué debo creer o qué debo imitar, algún detalle que usted quiera llevarse específico, que usted diga esto me lo llevo, y adicionalmente con quién puedo compartir esta realidad, para que podamos impactar también a otras personas con lo que aprendemos acá. Por último, si a usted le interesó el tema de quién es este Jesús, cómo lo conocemos, dejé un libro gratuito, que usted lo descarga en Kindle, también está el link por acá, está en español, un libro de R.C. Sproul se llamaba, y nosotros como siempre no recibimos nada de plata por eso, pero si usted lo quiere descargar, puede hacerlo. Que podamos recordar las buenas noticias del Señor que nos ha llegado en algún momento, nos llegó a pregonar el año del favor del Señor. Que podamos agradecer como congregación la realidad de que Dios nos ha mostrado su gracia, nos ha mostrado su favor. Oramos. Padre, gracias por el tiempo meditando en tu palabra, Señor. Gracias por el año de tu favor. Ese periodo, esa época, Señor, que has instituido a través de la llegada de tu Hijo, en la cual tenemos tantas bendiciones, tantos beneficios, Señor, por tu redención. Te pedimos, Señor, que podamos ser seres humanos que lo agradecen, que podamos ser seres humanos que viven sabiendo quién eres, que seamos humildes, Señor, nunca pensando que había nada en nosotros digno de salvar, sino que lo hiciste porque quisiste, Señor. Porque quisiste, Señor, y porque ha sido tu gracia para con nosotros. Porque lo hiciste de gracia y mediante la fe, Señor, que recibimos la salvación. Te damos gracias, Señor, también porque no contento con eso, decidiste darnos tu Espíritu, Señor. Un Espíritu que nos guía, nos redarguye, nos acompaña, nos ilumina, Señor, cuando leemos tu palabra. Nos acompaña, Señor, en nuestras luchas, sobre todo la lucha con el pecado. Ayúdanos, Padre, Señor, a poder depender de este Espíritu para ser hechos a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por este ministerio que tuvo tu Hijo, Señor, también en esta tierra, que nos mostró cómo viniste a los oprimidos, a los pobres, a los cautivos, Señor, a los ciegos. Ayúdanos en este pedido de este año que estaremos viendo el resto de textos, Señor, a que podamos ser transformados por tu palabra, que podamos tener siempre presente que tenías claridad de por qué viniste, que tenías clara cuál era tu misión y que tenías claro, Señor, cuál era tu audiencia, tu objetivo, tu público, Señor. Bendecimos la obra que has hecho por nosotros, te agradecemos por eso y te pedimos que como la mujer samaritana, Señor, podamos contar a los demás acerca de aquel que nos ha dicho todo lo que hemos hecho, aquel que hemos conocido, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.